Bueno, vamos a hablar con un abogado laboralista de aquellos, con José Borruto, que vamos a sacar un poco de duda, ¿viste? Se están hablando muchísimas cosas de la reforma laboral. José, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bueno, se está hablando de una reforma laboral que sería, dicen, bueno, la reforma previsional vemos de acá a un año, pero ahora reforma laboral, porque la reforma laboral va a generar empleo, porque la reforma laboral va a relanzar el plan económico de Milei, porque la reforma laboral no sé qué, esto, aquello, los pibes van a salir de pobreza, los van a emplear formalmente. Y por otro lado te dicen, la reforma laboral te va a dejar en la calle, al empleado viejo lo van a echar porque si tiene 20 años de antigüedad le van a pagar 10. Vamos a desarrollar un poco qué es lo que se viene hablando y qué es lo que es posible dentro del derecho, ¿no? Bien. Bueno, aclarar algo. Difícil hablar con certezas hoy de lo que pretende el gobierno nacional, porque hoy todavía hay algunos bocetos que están dando vueltas sobre posibles proyectos. A mí me llegó un proyecto de ley que está diagramado por una diputada de La Libertad Avanza y otro proyecto de ley que en teoría está conformado por el Consejo de Mayo, pero ninguno de esos proyectos ha ingresado hoy a tratamiento parlamentario, ni siquiera hay un proyecto oficial circulando entre los diferentes organismos que pueden estar involucrados. Así que por el momento son todos meros comentarios de pasillo, aunque es muy común que en estos casos siempre empiecen a circular algunas cosas, diferentes versiones para ver un poco cuál es la repercusión pública que tiene, sobre todo los diferentes actores, y después de eso o sobre eso terminan proyectando la ley definitiva, digamos, que van a intentar sancionar el Congreso. Te voy a hacer la primera de las preguntas. Milei hacía declaraciones, dice, se busca una reforma laboral para que sea aplicable a las relaciones laborales nuevas, no a las anteriores. ¿Esto se puede cortar tan tajante así? ¿Los viejos siguen igual? ¿Los nuevos se cambia todo? ¿O se afecta todo un conjunto y es todo un ecosistema solo? Mirá, en principio las leyes no son retroactivas, salvo que la propia ley disponga una aplicación retroactiva, y en el derecho del trabajo específicamente tenemos la garantía de que una ley posterior no puede generar un perjuicio que ya tenía, o mejor dicho, un beneficio, derogar un beneficio que tenía una ley anterior. Así que en ese sentido, quienes ya estén en determinadas condiciones laborales deberían tener cierta tranquilidad de que una ley sancionada con posterioridad, o sea, una ley sancionada ahora, no debería afectar derechos que ya tiene adquirido el trabajador. Pero como ya sucedió con la ley de bases, que ya estuvimos hablando de esto, del 9 de julio del año pasado, se derogaron ciertas leyes que tuvieron un impacto directo en las relaciones laborales que se encontraban vigentes, porque, por ejemplo, la derogación de las sanciones por falta de registración o por errónea registración, estas leyes que establecían indemnizaciones agravadas para aquellos casos en los cuales existían relaciones de trabajo clandestinas, por supuesto impactaron en las relaciones que ya se venían desarrollando de manera clandestina y que en el momento del despido, bueno, ya esa ley estaba derogada. Entonces, de cierta manera, hay algunas cuestiones que pueden impactar negativamente en aquellas relaciones que ya están vigentes y otras que no. En la generalidad de los casos no debería impactar, insisto, la ley nueva debería regir para aquellos contratos que nazcan con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, pero bueno, habría que ver después la casuística del caso en concreto para ver de qué circunstancia hablamos y si puede o no puede afectar. O sea, no se podía modificar el 245 de la Constitución para los contratos vigentes. Es decir, tengo 20 años de antigüedad, me modifica, me pone un tope de 10 salarios, ahora me van a pagar 10 salarios y no 20. No, eso ya no, porque ya no es liminar, no es una multa, no es una cuestión de otra ley administrativa adosada a esta, sino que ya va al riñón, ¿no? Al hueso. Claro. Bueno, en principio, por ejemplo, el instituto que se quiere tratar de implementar, de establecer un tope a este artículo 245, no debería afectar a aquellos trabajadores que al momento de la sanción tengan más de 10 años de antigüedad. Ahora, hay que ver después cómo se reglamenta la ley, si la ley pretende hacerlo valer para aquellos casos en los cuales, como es el artículo 245, empieza a regir a partir del acto del despido, claro. Y como por ahí el vínculo está vigente, pero el despido todavía no operó, quizás sí quieran o pretendan hacer valer esa disposición en el momento del despido. Eso va a traer determinadas discusiones. Yo creo que la Corte, por los determinados precedentes jurisprudenciales que tiene, debería
sostener que el artículo 245 en general para contemplar la indemnización debería regir para aquellos contratos desde que nacen a partir de la sanción de la ley, pero bueno, habría que ver un poco qué es lo que establece la reglamentación, pero por ejemplo ese sería un caso que habría que evaluar y sobre todo ver cuál es la reglamentación de la ley en cuanto a la temporalidad de la entrada en vigencia o no. Bien, y después, bueno, vienen todos los libros sobre el artículo 7 del Código Civil y Comercial, ¿no? Eso es para abogados. Así es. Bueno, porque mira que hay biblioteca con eso, con un solo artículo. Vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con esta flexibilidad en modalidades de contratación, en horarios de trabajo, horario de descanso, segmentación de vacaciones, todas estas cosas de las que se está hablando? Sí, a ver, claramente todo este tipo de reformas, esto que hablamos de la jornada que la gente por ahí pregunta, si ahora vamos a tener que empezar a trabajar 12 horas por día, siempre que se respete el descanso de 12 horas, digo, por ahí para que la gente que nos está escuchando y que no tiene idea de lo que estamos hablando, una de las propuestas que se propone es la flexibilización de la jornada, pudiéndose extender una jornada laboral diaria de hasta 12 horas por día, siempre y cuando se respete el descanso lógico de 12 horas entre jornada y jornada, y siempre que no se superen las 48 horas semanales, que nosotros tenemos hoy en día un doble límite, ¿no? Que es un límite diario de 8 horas diarias y un límite semanal de 48 horas diarias. Entonces lo que pretende uno de los artículos, los proyectos que tengo tienen entre 108 y entre 90 y 108, 109 artículos que se reforman, o sea que tenemos para hablar muchas cosas, ¿no? Esto por ahí lo que más repercusión pública tiene para la gente de a pie que dice, si quiere saber cuánta hora va a tener que trabajar. Lo que se propone es hacer una distribución desigual de esas jornadas, entonces por ejemplo se puede trabajar 4 días, 12 horas por día y tener 3 días de descanso, estarían cumpliendo con las 48, la carga semanal de 48 horas y otorgando 3 días de descanso compensatorios de esa distribución desigual de la jornada, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se reglamenta, porque en principio podría ser bueno para algunas relaciones laborales. Por ejemplo, conozco muchos pibes que son programadores o que viajan o que tienen una modalidad híbrida en donde trabajan desde una computadora y parten capital. Vemos que el centro de capital a veces los viernes y algunos otros días queda totalmente despoblado. Podría adaptarse a esas situaciones siempre y cuando se reglamente bien y se pierdan derechos. Sí, ¿no? Habría que ver, y sobre todo, por lo menos los proyectos que andan dando vuelta, esta cuestión la plantean en el marco de la negociación colectiva, o sea que esto debería ser incluido dentro de los convenios colectivos, dentro de la negociación colectiva entre los diferentes sectores que representan, ¿no? Entre los diferentes sectores sindicales, digamos, representantes de trabajadores y las diferentes cámaras empresariales. Entonces esto va a depender un poco de la actividad que se trate y el tipo sí, insisto, de actividad que se lleve adelante, si amerita o no amerita tener jornadas extensivas de 12 horas, porque quizás por ahí comercio en determinados lugares no lo pretende o no lo necesita, quizás algún sector industrial en determinado lugar sí, entonces habría que ver un poco cómo se organiza esa cuestión, pero me digo que la deja en manos de la negociación colectiva. Esto no significa que si se aprueba la reforma se va a aplicar para todas las actividades o para todos los trabajadores en general, sino que después se va a tener que ir negociando colectivamente por actividad, por sector. A la gente que no está en Metier, o sea, lo que se está queriendo reformar es la ley marco de todas las leyes, pero después cada gremio, cada actividad en realidad, cada rama tiene su propia ley, que es el convenio colectivo de trabajo. Exacto. Que tiene que estar enmarcado en eso, pero puede mejorarlo. Exacto, sí, la ley de contrato de trabajo en realidad lo que establece es un piso mínimo de garantías por debajo del cual las partes no pueden acordar, ¿no? Lo que se llama el orden público laboral. La ley de contrato de trabajo establece este piso mínimo y después los diferentes gremios, ¿no? Negocian colectivamente con las diferentes entidades empresariales y lo que buscan es mejorar a través de la negociación colectiva estas condiciones laborales que bueno ya establece tanto la ley de contrato de trabajo como otro tipo de normas laborales, como la ley de jornada, por ejemplo, que es una de las leyes que también indirectamente se pretende modificar y bueno, intentando mejorar las condiciones laborales, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ves más peligroso en todas estas charlas, negociaciones, bocetos, proyectos, declaraciones públicas? ¿Qué es lo que tiene más peligro como pérdida de derechos? Porque me dijiste varias veces en la charla previa, guarda con la pérdida de derechos, guarda con la pérdida de derechos. Sí, cuando me tocó acá estar con vos, ya con la sanción de la ley de bases, esto medio que lo advertíamos, ¿no? En tiempos de crisis, hablar de reforma laboral siempre lamentablemente
son reformas flexibilizadoras, son reformas que son a la baja, o sea, son a la quita de derechos, con un imaginario colectivo de que el gran problema de todos los males del mercado y de la inversión son las leyes laborales. Y lo cierto es que la realidad demuestra que esto no es así, que el problema no es la ley laboral, sino que el problema es la coyuntura económica que muchas veces encuentra a una empresa con 40 empleados que le cae la demanda de los productos que vende, por ejemplo, en un 50%. Entonces, tiene preparado una organización con 40 empleados, de los cuales hoy le están sobrando 20. Y claro, tiene que indemnizarlo esos 20 empleados si los quiere despedir, y lo cierto que en ese caso las indemnizaciones dicen que son caras, ¿no? Pero el problema central no es el problema de lo caro de la indemnización, el problema central es que de repente le bajó la venta o le bajó la productividad en un 50% sin tener ningún tipo de culpa, ¿no? O sea, por una cuestión de coyuntura a veces nacional. Entonces, el problema pasa por otro lado, de la misma manera que hoy el costo que tienen las cargas sociales y por el cual se genera mucho empleo informal, ¿no es cierto? Hoy muchos empleadores pretenden o en realidad aprovechan el tener un trabajador sin registro. Esto implica que un trabajador no tenga obra social, no tenga cobertura de riesgo de trabajo, no pueda acceder quizá a un crédito bancario, no pueda tener una garantía para tener un contrato de alquiler. Y el empleador tiene un beneficio económico por no pagar las cargas sociales. Entonces, me parece que la discusión es mucho más profunda. Ya la ley de bases derogó, insisto, de esto que hablábamos hoy, y el empleo formal cayó un 14%. O sea que, ¿cuál era el problema? ¿Era el problema de las sanciones y de las indemnizaciones agravadas por la falta de registración? Bueno, se sacaron y no se supló esto con ninguna otra normativa. No hubo alguna ley que surgió como para decir, bueno, morigerar esto, cambiar el sistema. Directamente se derogó y el empleo formal cayó un 14%. Es un problema social, es un problema cultural. El empresario, si no tiene control, si no tiene sanción, va a preferir o va a optar por tener hoy un trabajador sin registro y lamentablemente, insisto, la persona que siempre termina perdiendo es la persona que trabaja, porque en definitiva es la que termina aceptando esas condiciones, no le queda otra, necesita trabajar. Bien, ¿cuánto de cierto ves en eso que dicen los economistas, más que nada los liberales? Lo escuché en los tiempos de Macri también con el dólar, que dicen que si la economía no puede entrar y salir rápidamente, no invierte, ¿no? Entonces con el dólar, por ejemplo, si vos no podías hacerte los dólares e irte del país cuando vos querías, probablemente no los pongas nunca a la plata. Y dicen que con el mercado del empleo es lo mismo, que si vos no podés prender una empresa cuando te va bien y apagarla rápidamente cuando no te va, no entras en el juego. ¿Esto es tan así? Mira, yo no comparto esa apreciación. Yo creo que cualquier empresario, cualquier persona que quiere emprender, quiere que su negocio crezca y está focalizado, invirtiendo y haciendo todo lo posible para que el negocio crezca. Por supuesto que el negocio puede fracasar, por supuesto que está la posibilidad del fracaso, pero me parece que ninguna persona que empieza a emprender, ninguna persona que apuesta a un negocio, a una industria, a cualquier emprendimiento, está pensando en un juicio laboral. Siempre está pensando en el crecimiento y está pensando en la coyuntura económica, y el problema no arranca por un juicio laboral. El problema muchas veces arranca por una coyuntura distinta, por un contexto el cual lamentablemente no puede prosperar, por una cuestión de consumo, por una cuestión de que no puede generar las ventas que estima hacer, y la realidad es que parece como que de la otra forma estamos arrancando por el final y no por el principio. Entonces me parece que los problemas deben abordarse. Cuando te fundís no quedás hasta el cuello con los juicios laborales, nada más quedás hasta el cuello con los juicios laborales, con ARCA, con los bancos, con los intereses, con todo, o sea, quedás. Es así. Sí, claro. De hecho, en la mayoría de los grandes concursos o de las grandes empresas que terminan quebrando, el principal que corre el Estado, el principal acreedor venga para acá, esto es mío, y después es el arréglense. Estado. Es el Estado, exactamente. Pero bueno, son apreciaciones por ahí muy personales de lo que uno vive en la realidad, de lo que uno ve desde un lado, tratando de hacerlo de un lado sumamente objetivo, pero bueno, nadie tiene la realidad, y seguramente va a haber mucha gente que dice a mí me pasó esto, y hay otra gente que por ahí puede coincidir, y eso bueno, también depende de lo que ha vivido cada uno, ¿no? También se dicen muchas cosas, se repiten muchas cosas, lo hablábamos en la previa, se decía de la industria del juicio, la industria del juicio, la industria del juicio. Se cambió una tasa con la que se actualizan los créditos laborales y se terminaron la mitad de los juicios. Se arregla rápidamente,
es otra historia. Sí. Sí, durante mucho tiempo, hasta que la Corte sacó el famoso fallo Barrios, que cambió la forma de actualización de los créditos laborales, lo cierto es que era un gran negocio litigar. Hoy, si uno tenía que pagar una indemnización y la judicializaba, ese reclamo se judicializaba, después de 3, 4 años de lo que duraba un proceso laboral, terminaba teniendo una ganancia muy importante porque los créditos subían por la escalera y la inflación subía por el ascensor. Claro, vos, Entonces, si ponías la guita de la indemnización del trabajador en una cuenta bancaria, le ganabas. O si mismo la reinvertías en tu propio negocio, generaba ganancias totalmente, nada, por 1000 a veces se multiplicaban. Y bueno, eso se acabó. Por suerte llegó el fallo de la Corte, el fallo llegó tarde, mucha gente padece hoy esta especulación que tuvo a través de un juicio, a través de la financiación, a través de un proceso judicial y que hoy le ha cambiado el criterio, que se aplica claramente a esa deuda que durante 4 o 5 años no se pagó y bueno, hoy se sorprenden a veces con los montos que tienen que pagar, pero lo cierto es que habría que ir un poquito más atrás, insisto, habría que arrancar por el principio y decir, bueno, ¿cuál fue el motivo por el cual esto no se pagó? ¿No? Porque hay muchas veces que hay juicios que amerita litigarlos porque realmente hay razón para litigar, Hay duda, claro, sí. pero claramente hay muchos que Está no. clarísimo. Y ahí es donde se ha generado el autocolapso, digo yo, decía yo, ahora ya no, de la justicia laboral que sosteniendo la actualización por tasa pasiva, todo iba a parar al Tribunal de Trabajo, era la verdad. O sea, estaría genial recibir esa carta de documento. No está genial que te despidan nunca, pero está genial que si hay un despido y se tiene que cerrar la empresa y todo lo demás, te diga, ¿no?, que estás despedido, que los haberes están a tu disposición y que la indemnización está depositada en el banco y listo, Sí, ya está. lo No hay deseable juicio. claramente es Que no te echen, obvio. que nadie despide y sobre todo que ninguna empresa cierre, pero sí hay muchas empresas, las empresas serias hoy que deciden despedir a un trabajador, despiden, pagan indemnizaciones y no tienen conflicto, hay muchas de esas empresas, muchas. Pero bueno, también hay de las otras que por ahí aprovechan un poco el sistema, depende un poco, insisto, la coyuntura en la que se encuentren, y hay algunas que no pueden pagar, y eso también es entendible, que no puedan pagar. Uno de las reformas o de los proyectos de esto que hay es que se pueda pagar, las pymes puedan pagar las indemnizaciones en 12 cuotas. 12 cuotas. Pero fíjate, Diego, qué paradoja y qué poca imaginación que tiene a veces el legislador, por no decir el Ejecutivo, no sé quién va a plantear esto, pero ya venía con el decreto 70/23, ¿te acordás? De diciembre del año 2023, sí, que fue declarado inconstitucional o por el momento está suspendido, que también ya establecía el pago de las indemnizaciones en 12 cuotas, pero lo carga la financiación en cabeza del trabajador. Yo digo, ¿no es más fácil que el Estado, como a través del Banco Nación, por ejemplo, podía sacar una línea de crédito para las empresas o para las pymes que pretendan pagar una indemnización y que le paguen al banco las 12 cuotas, pero de esa manera la empresa tiene la facilidad de poder pagar la indemnización en cuotas, pero el trabajador la recibe íntegra, ¿no? Como para, en última, con esa indemnización, intentar un emprendimiento o tener, en definitiva, la plata que le corresponde, ¿no? ¿Por qué tiene que soportar el trabajador que es despedido, que se quedó sin trabajo, la financiación de su propia indemnización, ¿no? Pero bueno. Es lo que pasa. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a llamar y abusamos de tu amabilidad cuando esto esté un poco más claro. Gracias. Cuando quieran. Gracias por la invitación.